En el municipio de Vera, cerca de la costa, donde las urbanizaciones turísticas han experimentado un gran desarrollo, podemos encontrar dos enclaves naturales de alto valor paisajístico y ecológico: el Salar de los Canos y la Laguna de Puerto Rey, en la desembocadura del río Antas. Pues estamos en el municipio de Vera, en un humedal denominado Salar de los Canos. Es un humedal costero, aunque tiene la salida hacia el mar pues taponada por una serie de urbanizaciones, y es un humedal que presenta ahora mismo la mayor biodiversidad del levante almeriense. El Salar de los Canos es un humedal costero, un espacio natural ubicado al final de la Rambla del Algarrobo, rodeado de una enorme presión urbanística. Ocupa unas 2 hectáreas y se alimenta del agua que vierten varias ramblas que son las responsables de inundar este espacio. El agua queda retenida por el aislamiento que produce una carretera que lo atraviesa. Antiguamente, una duna de arena separaba este sistema palustre del mar. Es un humedal que presenta varios ecosistemas, uno que es una lámina de agua donde pues muchas aves acuáticas encuentran pues el terreno propicio tanto para anidar como para venir de migración, como para estar simplemente de paso. Y luego tenemos también una parte un poco más alta, elevada, que es de un ecosistema de matorral mediterráneo. Pues es muy rico en endemismos, sobre todo de flora, que hay un 40% de flora autóctona, también en invertebrados, y bueno, hay una serie de flora y fauna que es especialmente endémica del sureste ibérico, y aquí tenemos una muy buena representación. Luego también tenemos pues toda la zona de Carrizal, pues que ahora mismo, por ejemplo, en invierno es el hogar de muchas aves que vienen aquí a invernar, ¿no? Se trata de un espacio singular, de importantísimo valor ecológico, altamente amenazado por el desarrollo urbanístico y que supone un auténtico oasis de naturaleza. Este humedal realmente alberga una biodiversidad muy rica y una gran cantidad de especies que están en peligro o son vulnerables, ¿no? Entonces, aquí hay muchas especies de aves, pues unas que residen, otras que están de paso, con lo cual es muy fácil ver un montón de especies de aves a lo largo del año. Pero si tuviésemos que destacar alguna por su relevancia en el humedal, pues sería sin duda la malvasía cabeciblanca, que es un gran ave que estuvo en peligro de extinción, lo está todavía, pero que en los años 70 solo quedaban 22 ejemplares en toda la península ibérica, y tenemos una población aquí reproductora muy buena. Tenemos también garcilla cangrejera, que también está en peligro de extinción. Tenemos también escribano palustre en invierno, que también está en peligro de extinción, y tenemos otras especies de aves, por ejemplo el cholitejo patinegro, que es vulnerable. Y también no solo aves, sino en cuestión de reptiles, pues tenemos la tortuga mora, otra especie que está en peligro de extinción, y que también aquí tenemos una muy buena representación de ella. Algo más cerca de la playa, junto al paseo marítimo, encontramos la Laguna de Puerto Rey. Se trata del delta del río Antas, localizado entre los municipios de Vera y Garrucha. Bajo una gran presión urbanística, está protegido como LIC, lugar de importancia comunitaria, por su importancia como hábitat palustre del levante almeriense. En el municipio de Vera, casi lindando con el municipio de Garrucha, que tiene acceso por el paseo marítimo, ¿vale? Este humedal, al igual que el de Mojácar, pues se nutre de aguas salinas, aguas de filtraciones del mar, más los acuíferos de la zona, ¿vale? Tenemos cerca de aquí las salinas de Vera, que también proporciona agua a la desembocadura del río Antas. Como características, pues bueno, tenemos la misma especie de aves que podemos encontrar en la desembocadura del río Agua, pero con más cantidad, puesto que el acuífero es mucho más amplio, tiene más volumen. Rodeada de un paisaje semiárido, se muestra como una gran isla verde esmeralda, refugio de biodiversidad. El delta queda aislado del mar la mayor parte del tiempo por un cinturón de playa-duna. En periodos de avenida se mezcla con el mar, nutriendo al bosque sumergido y aportando material geológico. Suele llover en esta zona, suele llover fuerte, poco periodo de tiempo, pero bastante abundante, lo cual hace que los ríos o las ramblas lleven agua y lleguen hasta aquí. Cuando esto pasa, pues sí que cambia la cosa, puesto que la garganta de arena que separa el mar del humedal,
pues queda totalmente sin arena. Entonces entra mucha más cantidad de agua salada al humedal, lo cual también cambia un poco la estructura de los fondos de la humedal. La vegetación más abundante es el carrizo, pudiendo encontrar también cañas y juncos. En el borde del agua encontraremos halófitas y los taráis rodean externamente toda la vegetación. Es un espacio de importancia vital para las aves migratorias, ya que supone un lugar de descanso y alimento. También encontraremos aves residentes y visitantes ocasionales. Entre las aves podemos destacar malvasía cabeciblanca, focha, ana de real, gallineta común o zampullín, que se encontrarán nadando o buceando en las zonas más profundas del humedal, mientras que en las zonas más someras se encuentran la garceta común, garcilla bueyera o garzas reales. También, ocasionalmente podremos ver el flamenco rosado. El Salar ahora mismo estamos creciendo en cuanto a infraestructura. Nosotros, pues, en primer lugar se hicieron unos miradores, unas casetas para observar aves que tenemos ahí en el lado este, que da la carretera del humedal. Y bueno, y poco a poco nosotros, por ejemplo, ofrecimos un proyecto de preparar paneles informativos que realizamos y diseñamos nosotros, y que bueno, el ayuntamiento nos apoyó económicamente para poder hacerlo posible. Y bueno, están repartidos por el humedal junto con otros carteles que son un poco recordatorios de buenas conductas ambientales, porque al estar tan cerca de urbanizaciones, pues normalmente tenemos bastante problemas pues de residuos, bastante problemas de contaminación acústica y otra serie de problemas que vienen con la urbanización humana, ¿no?